dio a Puerto Rico hace ya un siglo. Es el resultado final de una colaboración de años emprendida por los profesores María Dolores Luque y Lani Thompson de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Sociales, respectivamente. El proyecto contó con el apoyo de la Oficina del Rector, de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y de la Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico. Bienvenidos al Centro de Investigaciones Históricas. Soy Luis Agraid, director del Departamento de Historia y director interino del centro. Para comenzar la actividad, seleccionamos a un egresado distinguido del Departamento de Historia. Un egresado distinguido que fue el receptor de la Medalla de Historia que se le otorga al graduando del departamento que obtenga el promedio más alto en la disciplina. Es un honor dejar con ustedes en el uso de la palabra al doctor Luis A. Ferrao Delgado, rector del recinto de Río Piedras. Doctor Ferrao. Buenos días, profesor Agraid, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Me alegra verles. Realmente muy emocionado de ver tantas caras familiares, personas que conozco. Realmente es un placer estar aquí. Conocemos las circunstancias que nos afectan y nos impiden estar presentes físicamente, pero con mucha sinceridad digo que me alegra verles a todos y espero que el sentimiento sea mutuo. Caras conocidas, no puedo mencionarlas a todos, pero sí me alegra ver a la amiga de muchos años, Consuelo Naranjo. Está también la amiga Margarita Benítez, la ex rectora y decana de la Facultad de Humanidades, que quiero reconocer, María Dolores Luque, y otras personalidades que lamento no mencionarlos a todos, está en la lista, pero realmente me complace mucho verles. Con mucha sinceridad les digo. Celebramos esta publicación, esta obra monumental de edición admirable, realmente bella edición, y quiero de inmediato felicitar y reconocer a los coeditores, el amigo Lani Thompson, cuyos trabajos anteriores los conocemos y sabemos la calidad de trabajo que él produce, y la colega y amiga María Dolores Luque. A ambos mi sincera felicitación por esta obra monumental. Realmente es algo admirable. Te podrían decir muchas cosas, ya se hará la presentación de rigor y habrá tiempo para debatirlo, pero de inmediato solamente quería decir que esta obra monumental en la que trabajaron tantas personas, muchas de ellas aquí presentes, a quienes le agradecemos también todo lo que hicieron, pero parece que esto empezó con una persona que hizo una sugerencia, llamó la atención, la también amiga, lamentablemente no presente, Vivian Alemany, que parece dio la idea, según me contó el amigo Lani Thompson. Así que todos en la comunidad de historiadores somos importantes, todos ponemos nuestro granito de arena, todos contribuimos, y esta obra, cuyos editores de nuevo hay que felicitar, va a quedar y perdurar, y es otra mirada más hacia lo que ha sido la larga historia de nuestro país. No voy a extenderme más porque sé que lo importante es la presentación y discusión que se haga del trabajo, así que de nuevo les agradezco a todos que estén aquí. Felicito a los coeditores, agradezco la invitación, profesor Agraid, gracias a usted, su gentileza, su caballerosidad que siempre está presente. Voy a estar con ustedes el tiempo mayor que pueda. Me acabo de excusar de una reunión con el señor presidente de la universidad para estar aquí. No me pregunten dónde prefiero estar, ¿verdad? Porque quizá la respuesta no sea la más diplomática, pero estaré el mayor tiempo posible y tengo que regresar a la otra reunión en la autorización que me han dado. Así que de nuevo a todos, muchas gracias y felicito a los coeditores y que bueno que contamos con esta nueva aportación a la bibliografía e historiografía en Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Entendemos y le agradecemos que entre tantas de sus múltiples obligaciones haya sacado este espacio de tiempo para estar con nosotros, y agradecemos el apoyo sostenido de la oficina del rector a este tipo de esfuerzos.
el Centro de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y de la de Ciencias Sociales. Ahora es grato dejar con ustedes a un miembro por derecho propio de esta casa. Entre muchos motivos, primero, porque por muchos años fue su morada física. Segundo, porque la Universidad de Puerto Rico fue su morada académica, como profesora de humanidades y culminando su carrera como rectora, exitosa rectora del Colegio Universitario de Calley. Y tercero, porque dirige una institución que fue fundada precisamente por el fundador de este centro y el exdirector también del Departamento de Historia, el doctor Arturo Morales Carrión. Es un placer dejar con ustedes a la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, la doctora Margarita Benítez. Doctora Benítez. Muchas gracias. Señor rector, colegas del claustro, apreciados estudiantes, es grato estar de vuelta en el espacio universitario que tanto quiero, perdurable, aunque precario, o precario, aunque si bien perdurable, para celebrar con ustedes un triunfo de la academia y un triunfo también de la colaboración de diversas facultades y entidades culturales del país, entre las cuales no puedo dejar de destacar la Academia Puertorriqueña de la Historia. El esmero y rigor con que nuestros colegas Lani Thompson y María Dolores Luque han realizado este trabajo nos consta a todos. Y ellos han enriquecido nuestro entendimiento de la historia y la geografía y las realidades de Puerto Rico, porque eso es lo que hacen los historiadores y los investigadores, nos revelan dimensiones de nuestra realidad que no son inmediatamente aparentes. Así que agradezco ese donativo, esa interpretación enriquecedora de lo que constituye nuestro pasado. Y menciono también que me parece significativo que sea justamente la cartografía la que atraiga el interés de nuestros colegas y de todos nosotros, porque sé que todos ustedes saben que probablemente el más distinguido cartógrafo del siglo XX fue un puertorriqueño, Rafael Palacios. Y quizás, para que no se aburran los investigadores y que tengan siempre algo que hacer y un proyecto nuevo que realizar, a lo mejor después de este conviene asomarnos a la obra de Rafael Palacios. Ya de antemano adelanto que la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades estará lista, presta y deseosa de seguir colaborando con ustedes en sus espléndidos proyectos de investigación. Enhorabuena y gracias por recibirme en mi casa. Muchas gracias, doctora Benítez. Como dije, uno de los méritos particulares de este libro es que combina la mirada de dos disciplinas, la mirada de las humanidades y la mirada de las ciencias sociales. Por el apoyo que han dado ambas facultades a la realización de este proyecto, es un placer dejar para un saludo a las decanas de cada facultad, comenzando con la doctora Agnes Bosch Irizarry, decana de la Facultad de Humanidades. Doctora Bosch. Voy a compartir un breve mensaje porque no quiero alargarme mucho, sobre todo que estoy teniendo problemas técnicos. Es un placer compartir este saludo en la feliz ocasión de la presentación del libro El viaje cartográfico del teniente William H. Armstrong, Puerto Rico, 1908-1912, editado por los profesores María Dolores Luque, recién jubilada del Departamento de Historia, y el doctor Lani Thompson del Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Es una pausa refrescante para disfrutar del producto de la imaginación, del rigor, y citando a Juan Ramón Jiménez, del trabajo gustoso. En el proyecto al Centro de Investigaciones Históricas y a quien fuera su directora, la profesora Luque.
Si bien es cierto que no fue hasta la última década del pasado siglo que el recinto de Río Piedras advino en la clasificación de la Universidad de Posgrado de Investigación de la Fundación Carnegie para el adelanto de la enseñanza, no es menos cierto que desde su misma creación el germen de una universidad de investigación ya estuvo presente en nuestra facultad. Y la facultad se moldeó, fundó y desarrolló siguiendo el patrón de la Universidad Alemana de Investigación, dotando cada departamento con su propio seminario de investigación para generar un nuevo conocimiento en las disciplinas, a ser divulgado mediante la docencia y la publicación. Es uno de los mejores legados de aquella generación de exiliados europeos que no solo españoles, pero muy especialmente de su decano fundador, el doctor Sebastián González García, el decano que hablaba con los estudiantes, como se le apodaba entonces. El Centro de Investigaciones Históricas es fruto de aquel punto de fuga inicial ya semicentenario. Con proyectos y obras como esta, revalida aquella visión fundadora. No es de extrañar que la evaluación más reciente del Decanato de Estudios Graduados de Investigación de los Centros de Investigación del recinto lo haya señalado como el único que combina las tareas de investigación, divulgación y docencia. Mi felicitación a todos y que disfruten esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Es un placer. Si le puedo pedir que apague el micrófono. Gracias. Dejo ahora entonces con ustedes a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la gran amiga decana Varela. Adelante, decana. Sí, me place muy buenos días a todos y a todas, y me place estar con todos ustedes, y un saludo muy caluroso de parte de todos nosotros y nosotras de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos celebrando hoy una pieza maravillosa. Yo tuve la oportunidad de poderla disfrutar desde sus inicios, cuando estaba el libro en pedazos, y cuando lo logramos mirar, la verdad que es maravilloso. Obviamente me uno al saludo protocolar para todos ustedes, de todos ustedes que están presentes, y les quiero decir de parte de nosotros que hoy es un ejemplo vivo de lo que se llama la sinergia de voluntades. Es muy importante en los procesos para buscar los resultados que tenemos hoy. El resultado de hoy realmente marca una nueva trayectoria histórica en términos de nueva y también continua de lo que se llama la labor de entre facultades y la labor de voluntades, no solamente dentro del recinto, sino que también tenemos a nuestra querida Margarita Benítez, que siempre ha estado con nosotros y que siempre ha sido un pilar dentro de los esfuerzos que se hacen de nuestra universidad. Pero también quiero decirles a ustedes, y tengo que, me perdonan, pues sé que todos han contribuido, estudiantes, profesores, a través del tiempo, personal no docente muy importante, pero más que nada quiero resaltar obviamente al director de la Facultad de Sociología y Antropología, al doctor Lani Thompson, debido a que yo he pasado esfuerzos del doctor Thompson fueron increíbles de toda la última parte de esta maravilla, doctora Luque, que ustedes iniciaron con tantos logros, pero él se dedicó hasta el último momento lidiando con la burocracia de que todos nosotros conocemos. Bendita burocracia, por cierto. Así es que, de todas maneras, para nosotros en la facultad estamos muy contentos y contentas de que esta colaboración haya culminado en una sinergia de voluntades que muchas veces no se consigue, y hoy es un ejemplo maravilloso y el producto es una maravilla para el pueblo de Puerto Rico. También no me quiero despedir sin decirles que no pudo estar con nosotros al doctor Emilio Pantoja por causa ajena a su voluntad, que es el director del Instituto del Caribe, que como ustedes sabrán está adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales. Enhorabuena a todos, enhorabuena para Puerto Rico también, enhorabuena para que todos sigan y los que interesan puedan seguir adelante en el área de la cartografía, que hermana la Facultad de Humanidades, el Centro de Investigación y la Facultad de Ciencias Sociales, y por supuesto
todos los esfuerzos de Margarita Benítez. Muchísimas gracias y vamos a disfrutar y creo que empezamos una Navidad excelente. Muchas gracias. Gracias a usted, decana. Me corresponde ahora decir algo sobre el Centro de Investigaciones Históricas, que es hoy en día el archivo en uso continuo más antiguo de Puerto Rico y el único que contiene documentación sobre sus más de 500 años de historia. Como dijo la decana Bosch, siguiendo el modelo de la Universidad de Investigación Europea, el centro se fundó en 1946 con el esfuerzo combinado del historiador indiano español José Ots de Capdequí y el historiador puertorriqueño modélico de su generación, don Arturo Morales Carrión. En aquel momento la prioridad fue localizar y reproducir material en archivos extranjeros, españoles, europeos, estadounidenses, para traerlos, reproducirlos y traerlos a Puerto Rico para ser utilizados por historiadores en la isla. Esa función de archivo se ha enriquecido, se ha ampliado y hoy con colecciones como la del exgobernador Roberto Sánchez Vilella, don Gilberto Concepción de Gracia, la periodista Ruby Black, el centro es un archivo imprescindible para el estudio del Puerto Rico contemporáneo. A la vez, como también destacó la decana, la divulgación ha sido una preocupación constante. Mediante un vigoroso programa de publicaciones, primero, obviamente, la revista del centro, la revista OPSIT, que ya está disponible mediante las instalaciones virtuales del recinto, está disponible por la internet. Y la revista OPSIT es parte de una serie de publicaciones, bien de servicios a la profesión, como fue los primeros pasos, una bibliografía para empezar a investigar la historia de Puerto Rico, de María de los Ángeles Castro Arroyo, María Dolores Luque y Gervasio Luis García. Una tarea de divulgación que incluye colecciones documentales de proyectos colectivos de investigación, como es el proceso abolicionista en Puerto Rico, compilado en 2 tomos, obras de profesores del departamento, por ejemplo, 2 libros póstumos de el siempre bien recordado Fernando Picó, ensayos en torno a la historia y otros temas, y realengos y residentes los menores en San Juan, 1919-1940. Es una labor de divulgación que trasciende la isla y se hermana con otras instituciones extranjeras, entre ellos los lazos de la cultura y la presencia de Consuelo Naranjo Robio entre nosotros. Pero ese es uno de los ejemplos de esfuerzos, colaboraciones internacionales, los lazos de la cultura, el Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, publicado conjuntamente con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, y entre otros, muchos otros, el tomo sobre Puerto Rico de la serie multitomo Historia de las Antillas, de la prestigiosa colección Antilia de la editorial 12 Calles. El libro que presentamos hoy es parte de esa labor de divulgación. Decía también Pedro Salinas, en este hoy mío, cuanto ayer se vive. También una mirada puede contener muchas miradas. Y en efecto, un mérito indiscutible de este libro es desenmarañar el entretejido de actitudes, ideas, nociones, prejuicios que confluyen en la mirada del teniente Armstrong. Para abordarlo, hemos escogido al doctor Jaime Moisés Pérez Rivera, catedrático asociado del Departamento de Ciencias Sociales
de la Facultad de Estudios Generales. El doctor Pérez combina la mirada del antropólogo y la mirada del historiador. Porque se formó en ambas disciplinas. Posee un bachillerato en antropología de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras y una maestría en antropología de la Universidad de Connecticut, en Stores. Se doctoró en filosofía con especialidad en historia por este departamento de historia. Ha sido director de varias instancias del recinto, entre las que destacan su propio departamento, el programa de bachillerato en estudios generales y el departamento de sociología y antropología y el centro de investigaciones sociales de la Facultad de Ciencias Sociales. En su resumen autobiográfico, el doctor Pérez dice que ahora aborda como campo de estudio preferente el tema de la muerte. Pero debo significar que no es un tema de una selección que tenga directamente que ver con los tiempos que vivimos. Lo prepara más para el tema de hoy su mirada a los principios del siglo XX en Puerto Rico, que fue el periodo que investigó para su tesis doctoral en este departamento. Y lo prepara también la mirada desde la antropología que inició bajo su primer mentor en la disciplina, el doctor Carlos Buitrago Ortiz. Así que sin más preámbulos, dejo a ustedes al profesor, querido amigo Jaime. Jaime, por favor. Muy buenos días. Estoy muy contento de ver muchas caras que le tengo mucho respeto. Y para mí es un gran honor participar en la presentación de este excelente libro. Agradezco la invitación a los editores Lani Thompson y María Dolores Luque para presentar el libro. Gracias por brindarme la oportunidad de reflexionar sobre este trabajo desde la óptica de un fiel creyente en la investigación empírica, formado en la antropología social histórica y en la historia social. Francamente, un libro como el que estamos presentando podría ser una dulce tentación para analizar toda una mañana. Tranquilo, no se asusten. Trataremos de ser lo más breve posible. Primero, estaremos reflexionando concisamente sobre el proceso de creación y elaboración del libro, ya que más adelante los editores abundarán sobre este particular. Igualmente será corto nuestro acercamiento al excelente trabajo introductorio realizado por el doctor Thompson sobre la figura del William Armstrong y el contexto histórico de la época, ya que el autor ofrecerá también detalles de esa sección más adelante. Nuestro énfasis será motivar a investigadores y lectores en consultar este importante libro, ya que representa una fuente o vestigio de investigación valiosa para cualquier tipo de público. Como estudiante aprendí a valorizar la consulta de vestigios o fuentes, como son estas bitácoras. Por supuesto, debemos examinarlas críticamente, como las mismas actitudes que cuando examinamos otras fuentes. Vamos a comenzar nuestro viaje. Pero tenemos que realizar un importante ritual muy personal. Acostumbramos dedicarle las conferencias, charlas o trabajos escritos a un familiar o amigo fallecido. En esta ocasión queremos honrar y recordar a Fernando Picó, maestro, colega y amigo. Estoy seguro de que hubiera disfrutado de gran manera una lectura crítica de las bitácoras del teniente William Armstrong y estaría muy pendiente de las descripciones de Utuado y de Calley. Continuamos. Rompen las murallas. ¿Te recuerdan de aquella canción? Este libro rompe las viejas murallas feudales universitarias y va más allá de las disciplinas. Excelente, eso me gusta, porque la investigación y la creación tienen que limitarse a una sola disciplina.
¿por qué no podemos trabajar de forma colectiva? Me encantó que el libro fuera un trabajo colectivo de muchas manos, voces, miradas, que permitiera crear una obra de creación e investigación a la misma vez. Hay huellas de personal docente, no docente y de estudiante. Es un buen ejemplo de publicación la colaboración de facultades, departamentos y centros de investigación. Y para terminar, la colaboración de estudiantes graduados de traducción le dio el toque final perfecto en lo que debería significar la comunidad universitaria. Nuevamente, gracias. Sobre estos aspectos ya se abundará más adelante por parte de la profesora Luque de Sánchez. En verdad que admiro el gran reto que tuvieron los editores, los colaboradores y en particular los profesores y estudiantes del programa de traducción, ¿verdad? Graduados. Si en muchas ocasiones tenemos problemas de entender los viejos significados de palabras en castellano de varios siglos de antigüedad, no me puedo imaginar los retos lingüísticos que tuvieron que manejar para producir esta publicación bilingüe. Fueron valientes. Ojalá que esta opción de publicación fuera más aceptada en la academia. Ustedes dan un excelente ejemplo también. Gracias. Igualmente fue fortuito el que se integrara en el libro como introducción un acercamiento crítico a la figura de Armstrong dentro del contexto histórico de la época. Más adelante volveremos a dar algunos detalles sobre ese particular. Continuamos. Este trabajo es una obra detectivesca, pero también, para mí, una novela histórica de suspenso en la búsqueda de los manuscritos perdidos. ¿Por qué? En la explicación introductoria nos ponen casi en suspenso en el proceso por el cual descubren estos vestigios o fuentes primarias. Parece una arqueología también, como en muchas ocasiones, esparcida en diferentes manos públicas y privadas, lo que creó grandes retos para su publicación y estudio. Por supuesto, este trama no ha terminado, ya que están pendientes por descubrir bitácoras perdidas. ¿Un volumen tercero? Esperemos que así sea. Y en caso de que las bitácoras perdidas se encuentran en manos privadas, que por lo menos permitan digitalizarlas y ser consultadas y analizadas. Pero volviendo a las bitácoras que fueron rescatadas y trabajadas, es impresionante la labor realizada para poder finalmente estar accesibles en este libro. En muchas ocasiones no estamos conscientes de las diferentes tareas que se tienen que realizar para poder dar a luz en ese tipo de publicación. Continuamos. A veces se nos olvida, sin querer queriendo, que estas fuentes o vestigios son parte de una agenda imperialista y colonizadora de los hijos del tío Sam. Al igual que fueron las crónicas de India sobre la conquista y colonización, los informes y las memorias producidas por los colonizadores del antiguo reino de Castilla y Aragón. Por supuesto, hay diferencias y similitudes, lo que sería tema para otra conferencia. De cierta manera encuentro efectivo el ejercicio metodológico de Thompson de contraponer sus reflexiones teóricas críticas importantes al tono de registro colonialista de Armstrong. Esta estrategia nos ayuda a visualizar la narrativa creada. Diría que es un intento de descifrar un código en el lenguaje utilizado por el militar. Este nuevo trabajo del doctor Thompson es un nuevo capítulo de su larga trayectoria investigativa de examinar críticamente el imaginario imperialista estadounidense sobre los sujetos dominados tras la Guerra de 98. Vale la pena leerlos y estudiarlos. En sus anteriores publicaciones, trabajó tanto la mirada hacia Puerto Rico y los nativos puertorriqueños y realizó análisis comparativo con otras geografías y pueblos en Cuba, Hawái y Filipinas. Esa mirada crítica del centro y de las periferias nos recuerda en cierta manera su mentor, Immanuel Wallenstein. Pero hay una importante diferencia.
Lani no se limita al problema económico, sino que busca descifrar las construcciones culturales del otro. En esa continuidad investigativa que valoramos este nuevo proyecto de Thompson, su trabajo introductorio es que no se limitó a una simple biografía del teniente Armstrong. Esta figura no necesariamente fue de los grandes personajes de la época. Lo hace difícil para entender, pero interesante para comprender. Es una figura secundaria de las muchas que existieron. Yo diría que hasta es una historia de vida, recordando las reflexiones de Min sobre el particular, la manera que lo manejó Thompson. Es por eso que el producto realizado por Lani no es una biografía, insisto en ese aspecto, es un acercamiento crítico a la vida cotidiana de este estadounidense en el contexto histórico de principios del siglo XX. Es una excelente estrategia y, por supuesto, él nos dará más detalles en su presentación. Vamos para las bitácoras. Al mirar y leer las bitácoras de Armstrong, podríamos caer en la tentación de analizarlas desde la metodología etnográfica. Sería interesante. Hay similitudes, hay diferencias, hay encuentros, hay desencuentros. Eso sería para trabajarlo en un curso de antropología o un curso de historia. ¿Qué se incluye en las bitácoras? Francamente, sería más fácil contestar lo que no se incluye. En términos generales, podemos señalar que se utilizó descripciones, fotografías anotadas, tarjetas postales comentadas, croquis, dibujos y mapas para representar un espacio geográfico recientemente conquistado y colonizado. ¿Qué aspectos temáticos incluye? Si decidiéramos compartir con ustedes una tipología de los temas identificados en la bitácora, sería demasiado extenso. Lo que sí podemos señalar en el día de hoy son algunos ejemplos para que vean el potencial que tienen estas fuentes en la investigación. Gran parte de las páginas de las bitácoras nos dan detalles descriptivos del recorrido realizado por Armstrong por diferentes partes de Puerto Rico. Hay descripciones tanto rurales como urbanas. Todo dependerá de la localización en que esté trabajando. No es casualidad entonces que dominen detalles de carreteras, caminos, puentes, túneles, vías del ferrocarril, entrelazadas con descripciones de ríos, valles, montañas, bahías y canales. Por supuesto, esas descripciones no son pura casualidad, sino que representan una valorización militar y económica de las condiciones en que se encontraba la nueva colonia. En este trabajo de campo realizado por esta figura, se van identificando también los principales asentamientos poblacionales visitados. No solamente incluyen sus observaciones los centros urbanos que llamamos municipios, sino que encontramos también información de poblados secundarios, como por ejemplo el poblado de Rosario en San Germán. Hay información de más de 40 asentamientos poblacionales, especialmente en la zona noroeste y suroeste. Recuerden que hay bitácoras perdidas. Aunque la información puede variar del municipio, podemos señalar que se enfatiza una descripción del poblado integrado, en la mayoría de los casos en plano, dibujos o croquis del centro urbano. A la misma vez, también se utiliza fotos y tarjetas postales para facilitar el entendimiento del espacio geográfico. Nos fascinó, francamente, las fotos y tarjetas postales comentadas. En este ejercicio podemos decir que se identificaron los principales puntos focales urbanos, tales como plazas, iglesias y alcaldías. La situación de la infraestructura, importancia o no del uso militar, las principales actividades económicas, aspectos políticos, las condiciones higiénicas o de salud, situación de los cementerios y detalles étnicos raciales de los habitantes. Nos impresionó como recurso de investigación las descripciones realizadas a los pueblos de Arecibo, Utuado, Aguadilla, Mayagüez, San Germán y Ponce. Continuamos. Vamos a ver las descripciones étnicas raciales.
elaboradas por la mente de Armstrong, no son meramente el producto de un individuo, sino que representan, como bien ustedes ya saben, actitudes y mentalidades dominantes del colonizador de la época. Por supuesto, encontramos continuidades con el pensamiento de antiguos cronistas, como ya habíamos señalado. El nuevo espacio geográfico colonizado de este poblado no está poblado exclusivamente por nativos o indígenas Homo sapiens sapiens puertorricenses, sino que otras tribus que Armstrong identifica. Entre varios que menciona, hay dos grupos que vale la pena señalar: los españoles y los alemanes. Qué pena que no tuvimos acceso a esta fuente cuando años atrás trabajamos el papel de los inmigrantes españoles. Nos pareció interesante cómo este funcionario estadounidense estaba examinando la presencia de los españoles en cada pueblo, sus actividades económicas, sus actividades políticas, su poder social y hasta sus actividades sociales y culturales. ¿Los estaría vigilando? En muchas ocasiones insinuó que muchos de estos tenían actitudes antiamericanas, lo que nos recordó de varias cartas enviadas por el cónsul español en San Juan al gobierno de Madrid, insinuando las mismas actitudes, más o menos en la misma época. Vale la pena estudiar este aspecto político. También nos estuvo curioso la información que va recopilando sobre otros extranjeros y en particular sobre los alemanes. Esto tampoco fue casualidad, ya que en la misma época ya estaba ocurriendo en Estados Unidos el desarrollo de actitudes antigermánicas. Ya ustedes saben muy bien lo que ocurrió en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Pero es en las descripciones de los nativos o indígenas de Puerto Rico en donde encontramos las peores actitudes racistas y etnocentristas. Estas representaciones son muy similares a las que aparecen en otros libros o artículos de prensa de la época que ya Lani ha examinado en otras publicaciones. Encontramos varias descripciones despectivas en contra de los puertorriqueños, como por ejemplo en la descripción de la ciudad de Aguadilla. Otro ejemplo importante para mencionar es el menosprecio que tiene hacia las prácticas religiosas populares católicas cuando describe la peregrinación religiosa a la iglesia de Hormiguero asociada a la devoción de la Virgen de la Monserrate. Vamos a ver ese ejemplo. En la bitácora 9 nos dice sobre el santuario de Hormiguero. Abro la cita, ¿verdad? Aprovecho la traducción al castellano. Por ser este un lugar de muchos peregrinajes desde antaño, cuando miles de personas pobres e ignorantes daban su último centavo y viajaban millas por carreteras y caminos para farfullar una oración en la iglesia donde se les libraba de todo pecado y de toda enfermedad. Se ha dicho que hay peones pobres que viajan durante días hasta esa iglesia y se le ha visto de rodillas delante de un pequeño crucifijo repitiendo alguna oración que no significaba nada para ellos, al mismo tiempo que miran fijamente los extraños objetos de la iglesia. Luego de hechas las oraciones, depositan un manejo de velas de cera y una pequeña pierna de cera y un pequeño pie del mismo material. La oración es para curar una pierna y un pie enfermo, y las velas y la pierna de cera es un regalo a la iglesia. No había ningún sacerdote presente. Él estaba durmiendo en su vieja casa cerca de la iglesia. Se dice que el mismo sacerdote se ha mantenido en esta iglesia durante 40 años y que además de ser uno de los borrachos más notorios de la isla, también es un célebre apostador. Cierro la cita. Más allá de los prejuicios de Armstrong o de la dura realidad de los actos de corrupción que muchos sacerdotes practicaron, como ha sido investigado por García Leduc, la descripción de la peregrinación religiosa y los rituales practicados tiene un gran significado para analizarlo desde la antropología y de la historia. Hemos sostenido por muchos años que la peregrinación a Hormiguero fue la versión caribeña del Camino de Santiago. Otro tema para investigar. También el militar tenía una obsesión con la presencia de actitudes antiamericanas
en diferentes pueblos visitados. Nos recuerda también las visiones que tenían los gobernadores y militares españoles en la isla. Hay unas continuidades. Por ejemplo, en el caso de Utuado señala, abro la cita, es el sector más antiamericano de Puerto Rico, lo cual se debe a que ha perdido el mercado de café. Cierro la cita. Mismas actitudes encontramos cuando explica que los pueblos de Sabana Grande y San Germán también dominan las mismas mentalidades. También interesante para analizar la descripción que desarrolla del pueblo de Ponce, donde señala grandes diferencias sociales, que se preparen los ponceños con la visión de Armstrong. En la bitácora 11, abro la cita, es el único pueblo de Puerto Rico donde es palpable la segregación de clases por raza. La aristocracia de Puerto Rico vive en Ponce. Cierro la cita. Más adelante indica que los pobres viven a lo largo del río Portugués, al este del pueblo y también en la playa de Ponce. Su visión y descripción de la mujer ponceña también es denigrante y prejuiciada. Abro la cita, palabras de Armstrong. Ponce es notorio, entre otras cosas, por sus zonas rojas. Las mujeres que viven en el pueblo, tanto en buenas casas como en casas pobres, encuentran todo tipo de oportunidades para sacarle el dinero a los hombres de todas las clases sociales. Muchas de estas mujeres están asquerosas y enfermas, aunque la ropa siempre esconde toda señal de enfermedad. Cierro la cita con las palabras de Armstrong. Las imágenes ofrecidas por Armstrong contrastan con la invención de otro Ponce aristocrático que domina por algunos sectores. En resumidas cuentas, Armstrong en las bitácoras sigue reproduciendo las mismas actividades de superioridad étnica y racial para evaluar al otro puertorriqueño. Seguimos. Vamos para la geografía física, aunque sea breve. Como ya señalamos anteriormente, en gran parte de las páginas en las bitácoras se puede encontrar información de la geografía física de la nueva colonia. Una mirada desde una óptica militar, política y económica, gracias a las descripciones y a las referencias visuales. Por darles algunos ejemplos, podemos mencionar las descripciones del valle de Bayamón al río La Plata, el pico montuoso en Maricao, Cerro Las Mesas y la bahía de Guánica. Hasta en algunos casos llegan a describir algún detalle en particular, como fue un árbol de mango. En la bitácora 8, abro la cita. El mango es el más hermoso árbol de sombra en Puerto Rico. Los nativos tienen miedo de dormir debajo de ellos. No hay peligro, excepto que al mantener la tierra tan completamente en la sombra, está siempre húmeda. También forma parte integral de la dieta diaria de la gente. Cierro la cita. Continuamos. Vamos para los centros urbanos, que a mí fue maravilloso poder analizarlo. Estamos seguros que el programa de estudios urbanos que dirige la colega y amiga antropóloga Carmen Angélica Pérez Herrán, esta publicación será excelente para examinarla en sus cursos. También, por supuesto, para otros campos del conocimiento. Nos pareció importante las descripciones desarrolladas, al igual los detalles urbanísticos que podíamos encontrar en los planos, los dibujos, los croquis, etc. Hay realmente más de 30 ejemplos sobre ello. En cuanto a los sectores sociales, en varios de los planos de los asentamientos va señalando las zonas en donde viven los pobres y las zonas en donde se encuentran las clases altas y sus comercios. En el plano de Arecibo que aparece en la presentación se puede apreciar. Hay varios ejemplos sobre ese particular. Continuemos. ¿Cuál es el significado real de lo que realizó Armstrong? La información recopilada fue solamente para crear un mapa militar de Puerto Rico. ¿Había algo más? Es obvio que no podemos negar que la cuestión militar domina en el lenguaje. Constantemente aparecen referencias directas e indirectas de posibles ataques militares extranjeros o rebeliones y el impacto que pudiera tener. También trata de identificar lugares para acampar tropas militares o espacios disponibles como refugio o para heridos. Es fascinante este tema de localizar sitios para las tropas. Y a la misma vez hay también preocupaciones por la fidelidad real
de alemanes, de españoles y de puertorriqueños ante el gobierno de Estados Unidos. En palabras sencillas, se está evaluando militarmente la isla. No es la creación de un simple mapa. Pero hay algo más que nos acerca a otras cuestiones, ya que constantemente las bitácoras reflejan la necesidad de identificar particularidades de índole económica. Podemos decir que también hay una evaluación económica de los asentamientos poblacionales. Es casualidad los detalles que nos ofrece de la situación en que se encuentra la infraestructura, como el sistema de acueducto, el sistema telefónico o el sistema de iluminación de los pueblos. A la misma vez, ¿qué nos quiere decir con la información recopilada de actividades económicas? Vamos a usar un ejemplo que francamente me sorprendió. No estábamos conscientes de la antigüedad de la central eléctrica de Comerío. En la bitácora 1 nos indica el funcionario, y abro la cita, la central eléctrica a 4 millas del Puente Grande recibe energía de una pequeña represa construida 300 yardas más arriba de la central eléctrica. Los cables se transportan en cabilletes de acero y siempre por las vías más cortas a través de montañas y valles. Cierro la cita. En resumidas cuentas, tanto catalogar la infraestructura existente bajo el colonialismo español como la nueva desarrollada bajo la bandera de Estados Unidos era importante como parte de esos planes económicos que tenían los nuevos dueños de Puerto Rico. Continuando con el tema de los espacios urbanos, cada vez que en la bitácora aparecían dibujos, planos, como hemos señalado, nos ponía a pensar el potencial para investigar. En este tipo de vestigios visuales podemos identificar plazas, iglesias, escuelas y situación de las viviendas en los diferentes poblados que visitó antes. En el caso de las iglesias, nos ofrece información de la situación arquitectónica de las iglesias católicas, pero también nos indica algunos aspectos del comportamiento de los sacerdotes y de las monjas. En el caso de las iglesias protestantes, las descripciones y las referencias visuales nos van ofreciendo pistas del desarrollo del protestantismo. Es interesante cómo podemos identificar en algunos casos la presencia por zona de las iglesias metodistas y presbiterianas. Como muchos de ustedes ya conocen, las iglesias protestantes históricas se dividieron Puerto Rico en zonas para desarrollar sus visiones. En las bitácoras las podemos encontrar. De cierta manera se podría realizar una geografía del cristianismo, analizando de forma comparativa tanto las descripciones como las referencias visuales para entender esos conflictos religiosos que estaban ocurriendo en aquella época. Aunque no era un grupo religioso, en una asociación, me estuvo interesante el comentario de Armstrong sobre los masones. Había muy pocas referencias sobre masonería, deja claro. En la bitácora 11 nos indica, abro la cita, los masones tienen mucho poder en Yauco. Tienen un excelente edificio de mampostería cerca de la nueva escuela junto a la estación del ferrocarril. Cierro la cita. Si tuvieran la oportunidad de analizar el plan utilizado por Armstrong, encontrarán interesante para estudiar la localización de la Iglesia Católica, la Iglesia Bautista y la Logia Masónica, en donde la primera tiene el punto central. Ya usted se puede imaginar el significado que puede tener la ubicación. Que el viejo espacio geográfico heredado del colonialismo español se estaba transformando. Y a la misma vez, la hegemonía del catolicismo estaba en amenaza. Otra opción interesante también es examinar las viviendas, ¿no? Hay muchas fotografías, igual descripciones, especialmente las que están cercanas al parque central del pueblo, que vale la pena investigar. Pero vamos a seguir porque esto es interesantísimo. Pero vamos al tema de la muerte, porque también encontramos muchas pistas sobre ese particular. Cada vez que tenemos la oportunidad de examinar un libro raro o antiguo, o un documento o un manuscrito que ofrezca detalles urbanos, descripciones socioculturales o asuntos de salud, no dejo de verificar, ¿verdad?, si tienen alguna pista sobre el tema de la muerte. Y aquí no fue la excepción. En primer lugar, encontramos en estos famosos planos, dibujos y croquis de los centros urbanos. Varios de estos nos ofrecen esas pistas. No todo el mundo está consciente de que en el proceso de la creación de cementerios,
fuera de poblado en el siglo XIX se dieron diferentes etapas. Esto implicó que en algunos casos el mal llamado antiguo cementerio estuvo en más de una localización. Astro menciona que el pueblo de Quebradilla tenía 2 cementerios en aquella época, todavía existen y probablemente representan esas transformaciones que estábamos señalando. Vamos a utilizar también otro plano, en este caso del pueblo de San Sebastián del Pepino, donde también encontramos información. En esta, la localización está fuera del poblado, ¿verdad? Siguiendo los parámetros, como muchos de ustedes ya conocen, de aspecto de salud, que poco a poco se fue desarrollando primero en Europa a finales del 18, pero como ya ustedes se podrán imaginar, en Puerto Rico fue más tardío a principios del siglo XIX. En segundo lugar, Aston ofrece breves descripciones de la situación que se encontraban los cementerios. Encontraron varias de ellas en la bitácora. Vamos a usar dos ejemplos. La primera de Añasco, y cito a Astro: se dispone de los muertos en un cementerio grande cerca de la estación del tren. El cementerio está rodeado de un muro de ladrillo de 6 y 8 pies de altura y 1 pie de espesor. El muro mide unos 352 pies de largo y cerca de 300 pies de ancho. El cementerio está en condiciones decentes. Cierro la cita. Aquí nos ofrece varias pistas: localización fuera de poblado, tamaño con sus medidas, condiciones del muro y evaluación en que se encuentra. Si lo fuéramos a comparar con la de Aguada, indica que la de Aguada no está en tan buenas condiciones y es mucho más pequeña. Imagínense entonces hacer esas comparaciones. Para muchos que trabajan arqueología histórica, esto es una mina, tanto para estudiar, ¿verdad?, cementerios como otras edificaciones. Pero más interesante es la actitud negativa que tenía Armstrong con el procedimiento de exhumar cadáveres y trasladar las osamentas a una fosa común que generalmente eran llamados osarios. Los invito a buscar imágenes que están disponibles en la página electrónica de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos sobre estas fosas comunes en Cuba y en Puerto Rico. Francamente, no nos sorprendió encontrar estas actitudes, ¿eh? Y constantemente él hacía esa referencia, ¿verdad? Es parte de esas mentalidades que tenían muchos estadounidenses que visitaron a Puerto Rico, Cuba y Filipinas, que para ellos era la evidencia de lo negativo que fue el colonialismo español y de la actitud de esos nativos. Por otro lado, también es interesante señalar que Armstrong da valor militar a los cementerios. Eso me sorprendió. No estamos seguros si en algún momento ocurrió, pero no queremos imaginarnos la escena, ¿verdad?, de las tropas en medio del cementerio. Por último, si observan 2 fotos del cementerio que aparecen en la presentación, una es de Aguadilla y la otra de Juanadía. En ella hay contrastes. ¿Qué nos pueden sugerir esas fotos? De cómo en las ciudades de los muertos se reflejan las clases sociales. Los ricos tienen mejores monumentos funerarios, los pobres una cruz y cuidado. Vean entonces cómo descripciones, fotos, planos, en verdad ayuda mucho a trabajar e investigar este tema sobre la muerte. Pero seguimos. Vamos nuevamente a temas económicos y enfatizar aspectos de azúcar, café y los caminos de hierro. Entendemos que las bitácoras de Armstrong son otro complemento para examinar las actividades económicas. Nos ofrecen detalles de las principales actividades agrícolas, como lo fueron el azúcar y el café, pero también nos ofrecen actividades industriales urbanas que ocurren en la época. ¿Qué muchas pistas podemos encontrar sobre destilerías de ron, fábricas de hielo, panaderías, farmacias y hasta viejos trapiches? Nos ofrece desde su punto de vista militar tanto esas actividades agrícolas a nivel macro como a nivel micro. Me impresionó los comentarios que él hace sobre las tiendas de los barrios. Me recuerda mi experiencia en los cursos de etnografía en Adjunta, ¿verdad?, con Buitrago. También nos indica pistas de la penetración del monstruo del ferrocarril y el impacto que tuvo en ese paisaje con la creación de la infraestructura. Este imaginario descriptivo y visual está presente constantemente. Casi uno está en el tren, diríamos. Es importante para los estudiosos del desarrollo del ferrocarril de Puerto Rico. Este libro definitivamente es una consulta obligatoria.
Vamos a utilizar un ejemplo para entender también estos temas económicos. Y quiero aprovechar la descripción de la antigua central Guánica. Ayuda al entendimiento de la creación de estos nuevos poblados, de estos sugar towns, ¿verdad? Fascinantes, que fueron parte de varias islas del Caribe también. Nos dice Ashton de forma idealizada, casi como si fuera un canto poético al capital, en la bitácora 11. Abro la cita. La central azucarera Guánica es la segunda más grande del mundo y sigue creciendo. Está controlada y administrada por americanos con capital americano. Tiene su propio sistema ferroviario. Cuenta con 6 o 7 locomotoras modernas. Esta compañía controla casi todo el terreno de caña entre Santa Isabel, al este de Ponce, hasta Mayagüez, en la costa oeste. Su equipo está completo en todos los sentidos y hasta fundan su propia maquinaria. Cuentan con un hospital bien equipado, una casa club, laboratorio y un hotel. Su sistema de energía y luz eléctrica es el mejor. Tienen un sistema privado de telégrafo y teléfono. Cada mecánico y cada profesional tiene su propia casa construida al estilo americano, en la cual viven. Y hay numerosas casas baratas en las que los nativos, trabajadores peones, pueden vivir. La compañía administra una tienda donde se venden casi todo tipo de artículos de comida y ropa. Además, cuenta con una cantina grande. Guánica es propietaria administradora de otras 2 centrales. Cierro la cita. Por supuesto que esta descripción no concuerda con aquel famoso cuadro que representa la central como un demonio, o con las experiencias vividas por el proletariado rural, o la de la familia de Don Taz y Doña Elí en Santa Isabel. Nuevamente nos encontramos con los contrastes de las miradas, en este caso de ese militar. Para terminar, francamente es imposible poder discutir todos los detalles particulares de este libro de 2 volúmenes, porque realmente son 2 volúmenes, en media hora. Ya lo hemos revisado rápidamente en 2 ocasiones y continuamos encontrando más detalles interesantes para analizar. Por supuesto, seguiremos estudiándolo por más tiempo. Imaginamos que los editores lo han leído en tantas ocasiones. En cada una de ellas han encontrado una nueva pista. Todavía tengo la imagen de Lani revisando constantemente, ¿verdad?, el texto. Pero deseamos que en esta corta presentación haya podido abrir el apetito, que tengan hambre por leerlo, observarlo, examinarlo, investigarlo, esta importante publicación. Definitivamente esta obra es de gran utilidad para los amantes de la lectura y la investigación, no importa quiénes sean. Estoy seguro que entre el público hay de todos los sectores. Con el permiso de la audiencia, también quiero dar un consejo de ancianos para la nueva generación, especialmente por los estudiantes. Hay muchos estudiantes en el público. La enseñanza universitaria no se puede limitar a reflexiones puramente teóricas. Disculpen. Eso ha sido un grave error desde mi punto de vista. Hace falta la práctica, las experiencias de investigación, realizando trabajo de campo, aunque la burocracia a veces no nos deja, o en archivos o en bibliotecas. Eso fue lo que aprendimos de Carlos Buitrago y de Fernando Picó, mis principales mentores. Es urgente volver a rescatar ese espíritu, ¿verdad?, de investigar y motivar a esos jóvenes, ¿verdad?, estudiantes. Es por eso que este proyecto de investigación, transformado en voluminoso libro, puede ser una buena práctica para desarrollar esas destrezas tan importantes. Espero que la universidad también busque la manera de que el libro sea accesible a los estudiantes. Hay que examinarlo con mucha paciencia para encontrar tantos detalles particulares. Por los que me conocen saben muy bien que yo siempre estoy buscando lo particular, que es importante. Invitamos a esta nueva generación de estudiosos e investigadores de los campos, en la arquitectura, la antropología sociocultural, la antropología arqueológica, la ciencia política, la economía, los estudios de afrodescendencia, los estudios de género, estudios urbanos, demografía, geografía, historia, lingüística, religión, salud, sociología, que promuevan una universidad de investigación.
No se olviden, rompamos las murallas medievales. Esperemos que este libro sea la continuidad de nuevos proyectos de investigación académica y publicaciones auspiciadas por la universidad y por otras instituciones como la Fundación Puertorriqueña de la Humanidad. Muchas gracias y nuevamente felicito a los editores y a todos los que estuvieron trabajando en este excelente trabajo. Muchas gracias, doctor Pérez, por esa doble mirada del historiador y del antropólogo, y particularmente por esos últimos consejos del investigador. Así que muchas gracias nuevamente por haber aceptado. Gracias. Fue un honor. Dicen unos versos de Antonio Machado: el ojo que miras no es ojo porque lo ves, es ojo porque te ve. Y precisamente los profesores Luque y Thompson miraron certeramente el ojo del teniente Armstrong. Miraron su mirada o sus miradas y escudriñaron lo que él vio para explicar los resultados, lo que vieron y el proceso o cómo lo vieron. Me complace ahora dejar a los editores de esta magnífica obra, comenzando con la profesora María Dolores Luque. Agradezco las palabras del rector, las de la doctora Margarita Benítez y las de las decanas Ángeles Bosch y Ángeles Barea. Felicito al doctor Jaime Pérez por la presentación. Mis saludos a los colegas, amigos y otras personas interesadas en el tema que se han unido virtualmente a esta presentación. El libro que hoy se presenta es el producto de un proyecto que iniciamos con especial entusiasmo el doctor Thompson y la que les habla hace unos cuantos años. Los retos para lograrlos eran formidables por la complejidad del mismo y sobre todo al tomar la decisión de que fuera una edición bilingüe. Pero nunca imaginamos que durante su transcurso enfrentaríamos los efectos de una huelga universitaria, 2 huracanes, terremotos y el inicio de la pandemia que hoy padecemos. Como se sabe, todos estos eventos obligaron una y otra vez al cierre del recinto. A pesar de que las circunstancias parecían extremas, seguimos adelante con la agenda trazada, por supuesto con mayor lentitud. Nos animaba el convencimiento de cuán importante era difundir el mayor número posible de personas el contenido de las bitácoras de Armstrong, porque desde una peculiar perspectiva abonaban a las múltiples miradas sobre las primeras décadas del régimen estadounidense en Puerto Rico publicadas anteriormente. Por otra parte, estaba el compromiso inalterable contraído con las instituciones que desde el principio nos habían brindado su apoyo y, no menos importante, con el equipo de investigadores que tan generosamente prestaron su desinteresada colaboración en las diferentes fases del trabajo. Esto último ha sido precisamente uno de los logros más salientes del proyecto: conseguir aunar a colegas y estudiantes graduados procedentes de las más diversas disciplinas de las facultades del recinto: antropólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos, arquitectos, bibliotecarios e incluso doctores en medicina e ingenieros. Estos, con sus conocimientos especializados, contribuyeron a desentrañar y entender términos de naturaleza técnica y científica que permean las metódicas anotaciones de Armstrong. Entre los colegas destacamos la labor de las doctoras Aurora Lauzardo y María Mercedes López Baral del programa de traducción de la Facultad de Humanidades,
quienes, aparte de contribuir personalmente con la traducción del texto al español, incorporaron a la tarea estudiantes graduados del programa, a quienes como profesionales en ciernes les sirvió de taller de entrenamiento. En otras palabras, el viaje cartográfico del teniente William H. Armstrong demuestra la importancia de trabajar en equipo, estrechar lazos entre los saberes y talentos que se encuentran en los departamentos de nuestras facultades. Evidencian una vez más las virtudes irrenunciables del trabajo en equipo, sobre todo en estos tiempos de estrecheces presupuestarias. Tal colaboración resulta imprescindible y puede ofrecer alternativas alentadoras. Sin lugar a dudas, las miradas de otras disciplinas enriquecen la labor investigativa y editorial. A todos esos colaboradores nuestro agradecimiento. Lolita, se apagó el micrófono. Ahora. ¿Pero oyeron el resto? Sí, soy yo. Ok. Repito, no podemos, a todos estos colaboradores, nuestro agradecimiento. No podemos terminar sin un recuerdo muy especial y sentido para la doctora Lillian Bird de la Facultad de Ciencias Naturales, quien falleció hace 2 semanas. Desde su desempeño como ayudante del exrector, doctor Carlos Severdino, fue puntual en la gestión de los fondos para la conclusión y publicación del proyecto. Esperamos que la obra sirva a los lectores interesados como punto de partida para nuevas reflexiones y miradas sobre Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias, profesora Luque. Y ahora dejo con ustedes al profesor y amigo Danny Thompson. Danny, por favor. Hola, buen día. ¿Me oyen? Sí. Buen día. Muchas gracias por la participación de todos y todas, y particularmente las personas que presentaron. Gracias, Jaime, para una presentación excelente. Mi primer encuentro con el teniente Armstrong fue por casualidad. Durante un periodo en el cual yo investigaba las fotografías de Puerto Rico, un estudiante de historia me enseña un manuscrito ilustrado por fotografías, postales, dibujos y mapas. Este estudiante vive en Alemania, que en paz descanse. Era la bitácora de Mayagüez. Pertenecía a la colección privada de su esposo. La bitácora tenía un título: Mapa Militar Progresivo de Puerto Rico, y la firma del teniente. En ese momento yo no tenía la menor idea de qué lo que tenía en mis manos. La estudiante generosamente me prestó la bitácora y así comenzó la investigación. Primer paso. El teniente identificó la bitácora de Mayagüez como libro 8. Por tanto, tenían que existir más. Dentro de poco tiempo encontré en la colección puertorriqueña la siguiente tarjeta en el fichero: Armstrong, William H. Manuscritos sobre algunos pueblos de Puerto Rico. Para mi sorpresa, la colección puertorriqueña poseía 7 bitácoras en su repositorio de libros raros. Poco a poco encontré 2 bitácoras más. Una en el Archivo General de Puerto Rico y otra en una colección privada. Después, en la colección privada encontramos otra. La numeración que provee el teniente de sus bitácoras sugiere que hay por lo menos 12 bitácoras, de las cuales pudimos localizar 10 que componen estos 2 volúmenes que presentamos hoy. Por tanto, faltan 2 por encontrar: la de Lares y la del área
de Manatí. Pero hasta ahora, los 2 volúmenes constituyen todos los documentos que produjo Armstrong, que conocemos y podemos localizar. Segundo paso. Para conocer más del teniente Armstrong y su función en el regimiento de infantería, el Centro de Investigaciones Históricas auspició mi viaje a Washington para ubicar su récord militar. En su expediente pude establecer los datos biográficos básicos, la información de su trasfondo educativo y su función y comportamiento en el regimiento. Este expediente me dio pistas para continuar la investigación en otras bibliotecas, archivos y colecciones privadas. Y debo mencionar la presencia en esta reunión de Marilyn Gallo, que es una pariente lejana de Armstrong que me proveyó varios documentos biográficos de él. Toda esta información biográfica, militar y profesional está presentada en la introducción del libro. Tercer paso. Procedimos a plantear como hipótesis, es decir, procedimos Lolita y yo, a plantear como hipótesis que las bitácoras constituían la documentación de un trabajo cartográfico desconocido en Puerto Rico. El mapa militar progresivo como tal, pensamos que sería un mapa topográfico y de redes de transportación. El reto era de encontrar el mapa. Durante ese mismo viaje a Washington, logré ubicar dicho mapa topográfico en la colección de mapas de la Biblioteca del Congreso. Este mapa topográfico, que se constituye en 2 grandes hojas, está incluido en formato digital en el CD al final del volumen 2. Búscalo, es una colección de mapas increíbles con mucho detalle. Cuarto paso. Muy pronto aprendí que mis colegas traductores, Aurora Lausaldo y María Mercedes Carrión, que la traducción requiere mucha investigación y no solamente de los diccionarios. Era importante indagar manuales de tecnología agrícola y de terminología de geografía, de puentes, de ferrocarriles, ingeniería y sobre todo consultar los expertos en geografía y agricultura sobre los usos locales. Finalmente, era necesario comprender lo que quería decir Armstrong desde su punto de vista de militar estadounidense. Agradezco mucho a mis colegas, no solamente su participación en el proceso de traducción, sino también por esas valiosas lecciones. En conclusión, para dejar mucho espacio para preguntas. En conclusión, para nosotros ha sido un viaje, una aventura, con el fin de abrir una ventana que nos provee una vista tanto panorámica como detallada de Puerto Rico en los años 1908 a 1912. Espero que disfruten el libro en todas sus dimensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Thompson. Como se diría antes, las líneas no se han quemado con intervenciones del chat. Realmente tenemos muy pocas. Una ya el profesor Thompson la ha respondido. Era una pregunta sobre la conveniencia de completar la colección de las bitácoras y que sería deseable, ¿verdad?, el esfuerzo para reunirlas. Y yo creo que ya el profesor Thompson ha hecho referencia a cómo encontraron las que encontraron y cómo podrían ubicar las ausentes. Las otras 2 preguntas tienen que ver con la mirada del teniente Armstrong y particularmente las motivaciones o la intención detrás de esas miradas. Hace uno referencia a que
usa el lenguaje imperialista y que es un esfuerzo por extender, dice la pregunta, su trabajo, que presumo que es la permanencia o la persistencia del dominio militar sobre la isla. Y la otra intervención que tiene que ver con esas miradas también se refiere a eso, ¿no? Que es la mirada muy propia, muy de la época y muy también, lamentablemente, de la época contemporánea. Esa mirada de superioridad, de que se está viendo al grupo, se está viendo a lo que se mira no solamente desde afuera, sino que se está mirando desde arriba. Y esa mirada desde arriba con una intención de mantener esa situación de poder o de control, con buenas o malas motivaciones según uno quiere interpretar las actitudes de la época. No sé si Jaime quisiera volver a comentar esa mirada, las intenciones personales que pudiera haber tenido también el teniente Armstrong, porque ha sido el tema aparentemente que más interés ha generado entre los públicos participantes. Jaime. ¿Verdad? Definitivamente Lani y Lolita son los expertos, ¿verdad? Pero cuando tuve esta oportunidad de revisar el texto, me ponía a pensar, ¿verdad? Yo insisto que hay algo entre líneas. Y ahora mismo estaba reflexionando, qué interesante sería, no sé si existen, o ahora mismo no recuerdo si Lani las trabajó, correspondencia. Porque siempre con los años he aprendido la importancia de revisar correspondencia, tanto, ¿verdad? De consular o eclesiástica, porque nos da muchas pistas. Es interesante ver con calma comentarios particulares, quizás hasta privados, ¿verdad? Entre funcionarios en Washington o a la misma vez en San Juan, entre ellos, ¿verdad? Porque puede ser que nos den otras pistas mucho más detalladas. Porque vuelvo, insisto, ¿verdad? Lani lo puede explicar con más calma. Hay tanto y tanto detalle. Y en cierta manera sería tremendo ejercicio a tratar de clasificar esos detalles, esos comentarios, porque algo, o sea, hay algo en la mente. Es cuando uno está investigando, haciendo trabajo de campo, aunque, ¿verdad? Siempre no, el cuestionario hay que cuestionarlo, ¿verdad? Pero siempre uno tiene unas interrogantes, ¿no? Igual cuando estamos consultando documentos. Y eso es lo que me puso a pensar y me pone a pensar. O sea, que yo creo que hay algo más, ¿verdad? Que sería interesante examinar. No sé si Lani quiere añadir algo más sobre ese particular. Sí, yo quería añadir algo. En cuanto a la mirada de Armstrong, es importante, y eso se toca en la introducción, de entender que realmente Armstrong tiene una misión. La misión es hacer un mapa topográfico. Entonces, las bitácoras de él son inventos de él. Su tarea, su asignación es básicamente hacer un informe de carreteras. Una cosa escueta, como por ejemplo podemos ver en la primera bitácora, bien escueta. Mientras se va pues, haciendo más y más trabajo, él comienza a expandir su visión, podemos decir, su perspectiva. Y ya llegando a Mayagüez, tiene una obra que no guarda mucha relación con la primera. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese mapa? El mapa topográfico, y también podemos verlo reflejado en las bitácoras de Armstrong. El propósito es promover el movimiento de tropas del regimiento. Es porque hay solamente dos lugares donde hay barracas para tropas como tal. Eso en San Juan y en Calley. Entonces, la razón por la cual es que han removido la gran parte del ejército para propósitos de disciplinar o de vigilar la población, y eso se va poco a poco poniendo en manos de la policía insular.
Entonces, el mapa es para proveer el movimiento de tropas si es necesario. Por ejemplo, moverlo de San Juan a Mayagüez. ¿Cómo van a llegar? Entonces, en camino, donde hay municiones, donde hay comida, donde se puede reparar el equipo, etcétera. Por tanto, eso es la razón. Entonces, por tanto, principalmente la mirada es una mirada militar en función de movimiento de tropas. Por tanto, detalles de las panaderías o de las estructuras donde se pueda alojar tropas, etcétera, donde se pueda acampar. Pero él va añadiendo y después, inclusive comentarios de la población puertorriqueña, pero sobre todo, en primer lugar, su lealtad como aspecto militar y su capacidad de manejar armas. Por tanto, eso es también una preocupación militar. Por tanto, eso es la perspectiva principal. Entonces, pero y lo demás no es menos importante, pero se va añadiendo cuestiones de la agricultura, de los cambios en Puerto Rico, de otros asuntos. Entonces, yo quería también, esto es aparte, que yo creo que Chelo preguntó si todas las imágenes son de Armstrong. Sí, excepto por algunos postales que él incluye, pero inclusive cuando él incluye postales, él añade sus propias anotaciones. Por tanto, y lo que son postales son obvios, o sea, es claro cuál es cuál porque tiene su título impreso y todo. Pero las demás son fotos de él y son pues anotadas. Entonces, regresando a la mirada colonial, bueno, hay una sección también en la introducción donde yo discuto un poquito la perspectiva de Armstrong, que va más allá que la cuestión militar. En una parte de que se encuentran en la bitácora de Mayagüez, un poquito difícil narrar. En el comentario de lo que él llama el progreso y la americanización de Puerto Rico, él comenta, lo pone como nota, como final, como clásico, como anejo. Él dice que es imposible o sería imposible, como él dice, como dice él, hacer americano de un puertorriqueño. Dice que eso es imposible. Entonces, y añade una cosa que es muy perturbante. No es una política, sino algo casi, no sé, subconsciente, yo le diría, de que sería mejor que desaparezcan los puertorriqueños que están enfermos de todas formas y que se va poblando el país con norteamericanos. Que realmente nunca fue una política, ni un plan, ni nada. Pero él lo menciona, de que ellos se van a morir poco a poco y se va a reemplazar la población por estadounidenses. Eso es la perspectiva de la colonia poblada por inmigrantes del metrópoli. Entonces, eso sí está también muy, muy presente en el aspecto. Y antes de apagar el micrófono para la próxima pregunta, me gustaría también mencionar la presencia de Catalina García, que si el libro es bonito, es en gran parte por el trabajo de ella como artista gráfica. Y gracias a Catalina por estar y gracias por todo su trabajo. Yo quería añadir algo que dijo Jaime sobre las fuentes de investigación. Es que casi siempre nos hemos atenido a la correspondencia oficial, pero en los archivos nacionales en Washington hay correspondencia, ¿no?, de militares que no de alto rango, y también se encuentran diarios. O sea que yo creo que sería interesante también contrastar
lo de Armstrong con esas otras miradas, ¿no? De oficiales de menor rango y no atenernos solamente a la correspondencia oficial. En segundo término, quería también comentar que a Armstrong se le debe de ver como una figura de transición, o sea, entre el fines del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, donde indudablemente pues él responde a una agenda modernizante como es la de los Estados Unidos, pero las bitácoras son bien importantes, como ver ese testimonio de Armstrong, cómo él va contrastando lo que fue el imperio español en Puerto Rico y lo que anuncia el nuevo imperio. Mayormente lo vemos en la edificación de las escuelas, que para él van a ser bien importantes, la edificación de escuelas modernas. Ya como tú mencionaste, Jaime, lo de la central también, que es algo que deslumbra, y las medidas higiénicas en los hospitales, que también, claro, eso se puede interpretar en términos también, ¿no?, militares de defensa de la isla, porque tanto en cuanto haya beneficios de salud para la población, pues asimismo eso va a redundar en la salud del ejército, como a él le preocupa mucho, por ejemplo, el caso de las prostitutas, específicamente en el caso de Ponce, ¿no?, que puedan enfermar a los soldados. Así es que es interesante, y en esa evaluación que él hace también militar, él señala, es una constante en él señalando que los dos edificios principales que podían albergar las tropas eran la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, porque eran las dos edificaciones en los pueblos que eran, por su construcción, ¿no?, eran las más sólidas y que podían defender de un ataque enemigo. Y otro también, que él hizo mención sobre el uso de las armas, y él le preocupaba mucho también que los nativos, como le llamaban él, que apenas podían hacer uso de las armas, que no estaban entrenados para ello. O sea, así que está siempre, ¿no?, ese contraste entre lo antiguo del Imperio Español y lo que promete el nuevo imperio. Muchas gracias. Hay una pregunta que tiene que ver con los pueblos específicamente que cubre esta bitácora. O sea, la pregunta es sobre cuáles pueblos no cubre, pero me imagino, no sé si Lolita Olani, que sería más fácil decir cuáles pueblos están incluidos en la bitácora que ustedes localizaron. Bueno, bueno, yo tengo aquí el índice, porque no recuerdo a todos, pero básicamente comenzando en Bayamón, pasando por la costa, dando vuelta, coge Arecibo, Añasco, Mayagüez, después San Germán, Ponce, con incursiones a la montaña también. Por tanto, si quieren más o menos una lista, o si tienen una pregunta específica, yo de los pueblos en cual hay mapas, porque hay mapas y rutas. Entonces, o sea, mapas incluye el plano del pueblo y descripción. Naranjito, Vega Alta, Corozal, Arecibo, Utuado, Atillo, Camuy, Quebradillas, Isabela, Aguadilla, Moca, Aguada, Rincón, Añasco, Mayagüez y Playa. Maricao, Rosario, sector. Hormigueros, Cabo Rojo, Boquerón, Palmorejo, otro sector. Lajas, San Germán, Sabana Grande, Yauco, Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Adjuntas, Ponce, Ponce Playa. Hasta ahí. Pero hay rutas que llegan hasta, digamos, en la última bitácoras, Juana Díaz, Coamo, Hay Bonito, Barranquita, Santa Isabel y Salinas, pero no hay mapas necesariamente de pueblo. Porque el
él incluye, o sea, una combinación de itinerarios donde él pasa describiendo las rutas de pueblo en pueblo, y cuando llega al pueblo, pues él describe el pueblo e incluye un plano, un mapa. Y son 30 pueblos con mapa, entiendo yo. De la compañera Naranjo Robio, Alani, dirigida directamente. Por favor, los demás apaguen el micrófono para evitar sonido de interferencia. Para Dani, respecto a los libros que antes ha estudiado, como Our Islands and Their People, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la percepción del otro y a la construcción del otro subalterno? ¿Entendiste bien la pregunta? Sí, yo entiendo la pregunta. Estoy pensando. Sí, la entendiste muy bien, obviamente. Estoy pensando. Bueno, es un poquito difícil contestar al principio porque son formatos, digamos, géneros muy diferentes. Our Islands and Their People es un libro de viajero y las bitácoras pues son informes militares. Pero si cogimos la idea de Edward Said, de un discurso colonial que trabajo en mi libro Imperial Archipelago, él plantea el argumento de que el mismo, lo que él llama discurso colonial, puede expresarse en diferentes géneros. Por tanto, yo diría que el discurso colonial es básicamente el mismo discurso en Our Islands como en la bitácora de Armstrong. El género es muy diferente, el estilo es muy diferente, la información particular es muy diferente, la presentación, pero subyacente hay una noción de que los Estados Unidos va a traer progreso, de que los puertorriqueños son incapaces de hacer un desarrollo por su cuenta, que tiene algunos, digamos, deficiencias de cultura, en caso de Armstrong hasta de personalidad y de prácticas higiénicas, etcétera. Y básicamente eso es el fundamento. Los detalles pues pueden variar, pero subyacente es un mensaje muy parecido. Gracias, Lani. Hay un comentario que quizás quieran reaccionar a él. Escriben: vale la pena contrastar la visión colonizante de Armstrong con la salubrista y científica de Bailey Ashford. Son dos militares, pero muy distintos. No sé si alguno de los tres quiere reaccionar al comentario. Bueno, es una buena pregunta, pero yo declino contestar porque yo no conozco suficientemente bien la vida y la obra de Ashford, pero sí sería una comparación pues valiosa e interesante. Y hay otro comentario que puedo reformularlo. Si las bitácoras contienen únicamente la información del propio Armstrong, esto es su propio relato, lo que él ve, o si él hace referencias también a otros materiales o a otra información que él tuviese acceso, no por el viaje, sino por su actividad militar, ¿no? Su actividad profesional. O sea, si él hace referencia a otros materiales norteamericanos sobre Puerto Rico, o meramente las bitácoras son ese relato de su propio viaje, la narración de su propia mirada. No sé si me expliqué bien.
principalmente es la narrativa de su propia experiencia. Ahora, él menciona, sin especificar, otras fuentes que no son de su propio ojo. Él menciona mapas, sobre todo de ingenieros que están construyendo carreteras. Él usa un mapa de referencia que es un mapa Rand McNally de producción comercial en cuanto a los mapas, pero él alega haber visto todo y haber dibujado todo a base de su propia observación. Y puede ser que es cierto. Entonces, él también menciona algunos informantes, que incluye maestros, misioneros, los que recogen los impuestos locales. Él dice que se puede confiar en algunas personas así, pero los demás, dice básicamente los puertorriqueños no se pueden confiar en ellos, pero algunos de los agentes, digamos, de las iglesias o de la escuela o del mismo gobierno, pues él usó como informante, pero sin mencionar el nombre. Muy bien. ¿Algunos? Sí, quería comentar que estoy muy de acuerdo con Lani, y yo recuerdo que a veces que entre líneas daba la impresión que habían varios de esos informantes. Y entonces me estuvo curioso, no recuerdo ahora mismo el pueblo, que él decía, hablando de que había un informante que era un ministro protestante, decía, es el único que podemos confiar, no confía en los demás. O sea, que uno va viendo que él es muy selectivo, prefiere más a estadounidenses, pero a la misma vez se recordarán la descripción que hace del ritual de hormiguero. Él señala como que diciendo, otra persona, ¿verdad?, le dio esa información. Pero da la impresión, da esa impresión. Por lo menos me dio. También en algunas ocasiones, yo no recuerdo exactamente el lugar, quizás Lani se acuerde, hace referencia a los mapas españoles. O sea, que toma como referencia plantilla de los mapas españoles para reconstruir sobre eso su mapa. No sé si Lani recuerda. Sí, eso es verdad. En algunos pueblos que no recuerdo, él dice que él hizo él hizo un plano actualizado basándose en un mapa español. En el caso de Ponce, sin embargo, él pone un plano español. O sea, es básicamente una foto de un mapa español. Bueno, estamos llegando ya al final de la actividad. Quiero agradecerle primero a todo el público participante que se han interesado en esta presentación de este magnífico libro. Un agradecimiento muy especial al presentador Jaime Pérez y a los editores, por supuesto, Lolita y Lani, a los auspiciadores, la oficina del rector, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, la querida amiga Margarita Benítez, y a la oficina del historiador oficial. Algunos de ustedes han preguntado sobre cómo adquirir el libro. El libro lo pueden adquirir, está la información en el chat. Se incluyó la información por parte del personal de aquí del centro en el chat, pero y va a aparecer en pantalla. Pueden adquirirlo en la librería Norberto González en Río Piedras, en la Casa Norberto en Plaza Las Américas, o en la sede de la librería Norberto González en Calley, en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y en el Centro de Investigaciones Históricas. En la pantalla tienen los teléfonos y la información del correo, la dirección electrónica de alguna de estas tres instancias. Vuelvo a expresar mi agradecimiento y un agradecimiento muy, muy, muy especial a lo que aquellos dos que ellos mismos se llaman la tramoya electrónica, la tramoya virtual de esta transmisión, que son la doctora Miriam
Miriam y Josué. Se me escapa, por supuesto, el nombre de Miriam en este momento, pero y Josué Camaño, Miriam Lugo Colón, la doctora Miriam Lugo Colón, y Josué Camaño, que han sido los tramoyistas virtuales que han hecho posible esta actividad. Muchas gracias a todos. Consuelo, qué bueno verte, saber que todo está bien y que continuaremos trabajando juntos. Saludos a Miguel Ángel. Hola. Nada, de aquí no solamente ha concluido una obra de varios años, aquí se han abierto varias tareas nuevas y varios caminos para una nueva obra sobre este periodo tan fascinante en la historia de Puerto Rico y del Caribe. Muchas gracias a todos. A la próxima ocasión. Gracias.